Hola, bienvenidos a este video en donde vamos a estar encontrando volúmenes por medio de secciones conocidas. Vamos a dejar a un lado los sólidos de revolución o aquellos volúmenes que nosotros obteníamos de agarrar una región y girarla en torno a una recta, sea esta horizontal o vertical. Ahorita vamos a hablar de cómo encontrar volúmenes de secciones que son conocidas. Y esto viene de un video que nosotros ya hicimos antes al inicio de volúmenes, en donde demostramos que el volumen simplemente era la integral del área, ¿sí? O dijimos esto: volumen es igual a la integral de AD del área en términos de X, o bien que esto era la integral de CAD, en este caso, para el otro lado, de CAD del área en términos de Y todo esto de Y, ¿sí? Que de hecho ya hicimos el video, les voy a dejar el link en la cajita de información, y fue donde nosotros justamente hicimos aquel modelo del pan, ¿verdad? Entonces ese modelo de rodajear las cosas, pues es una idea detrás de este método de volúmenes por medio de secciones conocidas. Los discos, arandelas y las envolventes no es nada nuevo, sigue siendo esto mismo y simplemente lo que tenemos es la integral de un área, ¿sí? Como en el caso de los discos, la integral de pi r cuadrado y el h era el de x, ¿verdad? En el caso de los discos, las arandelas simplemente eran restas de discos y entonces viene siendo lo mismo, ¿verdad? Pero ahora vamos a estar trabajando con aquellos sólidos que no sean de revolución, pero cuyos cortes tengan una relación. Es decir, que si yo vengo y yo corto pues cualquier figura, por ejemplo puede ser esta cajita de yesos, si yo vengo y hago rebanadas, todas las rebanadas me van a quedar rectángulos y eso me permite encontrar el volumen. Obviamente para una caja no tiene mucho sentido, pero las pirámides, por ejemplo, los conos, bueno, los conos siguen siendo discos, ¿sí? O otras cositas ahí raras, pueden estar formadas por rodajitas que sean secciones conocidas, que pueden ser cuadrados, pueden ser triángulos, pueden ser rectángulos, ¿sí? Y a eso me refiero, aquellos que no pueda yo generar por medio del famoso sólido de revolución. Entonces, para entender un poquito mejor el concepto del que estábamos hablando de partir en términos de secciones conocidas, aquí tenemos una misma función, y igual a x al cuadrado, solo que esta va a estar definida por diferentes secciones conocidas. Si notan en la figura, aquí lo que tenemos son cuadritos, ¿sí? Tenemos aquí un cuadrito, otro cuadrito aquí, ¿sí? Entonces estamos haciendo todas estas regiones por medio de sumas de cuadrados, de áreas de cuadrados, porque de nuevo, acuérdense que la integral del volumen, o sea, nuestro volumen era la integral del área en términos, en este caso, de x del punto A al punto B. Esto era lo que nosotros sabíamos. ¿Quién es el área? En este caso estaríamos trabajando nosotros con el área de cuadrados. No los dibujé muy bien, pero ahí estarían áreas de cuadrados, son los que tienen acá. Si ustedes ven la imagen de abajo, la como verdecita, ahora aquí tienen áreas de semicircunferencias. Entonces, la suma de las áreas de todas las semicircunferencias nos va a dar esta figura. Aquí, a diferencia de los casos anteriores, no estamos trabajando con sólidos de revolución, sino que son todas estas áreas que estamos juntando y sumando de cierto ancho, que sería el ancho del papelito. Si ustedes se fijan en el azul, lo que tienen ahora son rectángulos. Entonces tienen un montón de papelitos que básicamente son sus rectángulos. Y aquí lo que tienen son triángulos. Que la base de sus triángulos, si ustedes se fijan, se las está dando justamente la altura de su función. Entonces aquí tienen ustedes un triangulito. Mi 3D está muy feo, pero por eso está la imagen. Entonces básicamente eso es lo que estamos haciendo en este tipo de volúmenes por secciones conocidas. Para verlo mejor, pues tenemos otras imágenes, ¿verdad? Entonces vamos a venir acá. Miren esta otra. Esta siento que es un poco más obvia porque tienen varios discos que ustedes fueron apilando y todos estos discos ya son los discos apilados que dieron origen a este sólido de revolución, que este sí es un sólido de revolución, pero que también pues se puede calcular por medio de secciones conocidas. Como todos son discos, pues yo sé que aquí podría aplicar la integral de pi por el radio al cuadrado, en este caso de x, lo que sea, siendo el radio la función que está delimitando a esto, ¿verdad? Entonces así lo podríamos calcular, por eso decíamos antes que todo el método de arandelas, discos y envolventes salía justamente de esta misma definición de la integral del área, ¿no? Si vamos a pues aquí tenemos otra figura que aquí se ve mucho más claro, un poco borroso,
pero que todas están delimitadas por los cuadritos, y la suma de las áreas de todos los cuadritos, en teoría tendrían que ser como muchos infinitos cuadritos, pues nos va a dar el volumen de esa sección o esa región ahí encerrada. Miremos esta otra. Esta creo que se ve mucho mejor. Tienen como una región aquí circular. ¿Sí? La base es un círculo, pero es como una montaña. Y en esta montaña le están construyendo el volumen por medio de triángulos que son equiláteros. Esto de hecho es un ejemplo que vamos a hacer más adelante. Y entonces la suma de todos los triángulos equiláteros, o sea, la integral del área de los triángulos equiláteros respecto de x, de y, eso vamos a verlo en un ratito, pues nos va a dar eventualmente el volumen, ¿verdad? Obviamente es la integral definida, ¿verdad? No olvidemos esto. Y miren este otro. Aquí tenemos la misma idea. Tenemos, en este caso son rectángulos. Entonces tenemos rectángulos. La función que está dando uno de los lados del rectángulo es e a la x. Aquí no sé cuál es la relación entre los lados, pero evidentemente algún problema me lo tiene que decir, como los vamos a ir viendo en los videos donde ya resolvamos este tipo de problemas. Para darnos, o para aprender a ayudarnos un poquito, pues vamos a recordar esto. Nosotros vamos a estar trabajando con la integral del área, ¿verdad? Tal y como planteamos al inicio del video. Vamos a estar trabajando con esto, con la integral del área en términos de x, por ejemplo, de x. Y aquí puede ser de x o de y, eso depende mucho del problema. Pero lo que me interesa en este momento es trabajar con el área, ¿sí? Porque el área es el área, por eso se llama así, de una sección conocida. ¿Y cuáles son las secciones conocidas con las que yo puedo trabajar? La más fácil, un cuadrado, ¿sí? Si yo estoy trabajando aquí con un cuadrado, vamos a hacer un mejor cuadrado por aquí. No se quieren hacer cuadrados hoy. Si yo estoy trabajando con un cuadrado, pues entonces si yo quiero calcular el área de este cuadrado, es fácil, ¿verdad? Porque yo sé que un cuadrado tiene los lados iguales y entonces esto está muy sencillo. Y entonces el área sería x al cuadrado o base por altura, ¿sí? Ahí nada del otro mundo. Esas pueden ser algunas de las rodajas que nosotros vamos a estar teniendo. Podemos tener también el caso en donde en lugar de rectángulos, de cuadrados, perdón, tengamos rectángulos. X por y. Y entonces, por ejemplo, ¿cuál debería de ser entonces el área de esta región conocida? ¿Sí? Que es la que eventualmente vamos a sustituir en nuestra integral, ¿no? Entonces aquí tendríamos que el área es X por y. Y creo que hasta aquí no hay ningún problema. Si obviamente nosotros tenemos circunferencias, pues está fácil, de hecho son las que hemos estado utilizando, de tal forma que si yo quiero el área de la circunferencia, pues el área de esta circunferencia ya la conocemos todos y ya hasta la demostramos, ¿verdad? El área es pi por el radio al cuadrado. Como vieron en las imágenes de arriba, puede ser también que nosotros en lugar de circunferencias tengamos semicircunferencias, entonces sería esto dividido 2. Y también podemos tener los famosos triángulos. Voy a dibujar aquí un triángulo rectángulo de base x y altura y, que entonces yo sé que el área de este triángulo, ¿sí?, que tenemos acá, solo déjenme cambiar de color, que no está cambiando el color. El área de este triángulo que tenemos acá, pues simplemente sería un medio de la base por la altura. Hasta este punto, realmente nada nuevo, cosas que nosotros ya sabemos, pero que van a ser claves de ahora en adelante. Ahora bien, con esto en mente, pues yo también puedo trabajar con otro tipo de triángulo. Y voy a trabajar con este para poder adelantar un trabajo que vamos a hacer más adelante. Entonces vamos a decir que este es un triángulo equilátero, ¿sí? Eso quiere decir que tiene los tres lados iguales. Si yo quisiera calcular el área de este triángulo que es equilátero, pues recuerdo lo de arriba, es un medio de la base, pues de x, por la altura. Pero ojo, ¿quién me está dando la altura aquí? La altura es esto que no conozco, pero que vamos a averiguar cuánto vale, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar aquí, solo para poder ayudarnos, esto, ¿sí? Que esto que está aquí básicamente va a representar, miren, ya se hizo toda fea la letra, vamos a representar la altura de su triángulo. Entonces nos va a quedar un medio de x por h. Pero ¿quién es h? Y eso es lo que queremos encontrar aquí. Si ustedes redibujan todo esto, pues les queda otro triangulito. Lo voy a dibujar aquí, miren, que es un triángulo rectángulo, ¿verdad?
que aquí tienen h, aquí tienen x, pero como lo partimos a la mitad, aquí tenemos x medios. De tal forma que si yo no conozco h, lo puedo encontrar en función de x, utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Si uso aquí Pitágoras, yo sé que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a un cateto elevado al cuadrado, que sería el x cuadrado medios al cuadrado, más el otro cateto elevado al cuadrado. Y voy a despejar yo h de aquí. Si despejamos h de aquí, nos queda x al cuadrado menos x al cuadrado cuartos, ¿sí? Ya poniéndolo bien. Y obviamente esto es 3x al cuadrado cuartos. Si nosotros venimos a todo esto y le sacamos raíz, pues al aplicar la raíz cuadrada, que salió muy fea, por cierto, aquí nos quedaría que h, obviamente como es un tamaño, solo nos quedamos con la positiva, raíz de 3x al cuadrado sobre 4. Pero esto es evidentemente, x tiene raíz cuadrada exacta, 4 tiene raíz cuadrada de 2 y nos queda una raíz de 3. Eso quiere decir entonces que realmente el área, tal y como lo habíamos visto antes, que era un medio de x por h, nos quedaría un medio de x por toda esta h, que voy a ponerla así en naranja, por x medios raíz de 3. De tal forma que si yo lo opero y lo simplifico, nos va a quedar un cuarto de x al cuadrado por raíz de 3. Entonces esta sería una forma fácil de encontrar el área. Si quieren ya la arreglamos un poquito. Y nos queda raíz de 3 cuartos de x al cuadrado, ¿sí? El área de nuestro triángulo, que va a ser justamente el triángulo equilátero con el que voy a estar trabajando ahora en unos 2 problemas más o menos, en 2 videos más o menos, nos va a volver a aparecer este famoso triángulo equilátero y voy a retomar esta área, ¿verdad? Entonces, si en el video lo ven que lo hice muy rápido, en el siguiente video, entonces se regresan a este y aquí demuestra un poquito más lento esta área de nuestro triángulo equilátero. Entonces, ¿por qué me importa todo esto? Porque ahora, todo esto que yo acabo de encontrar, el área del triángulo equilátero, ¿sí? O, por ejemplo, el área del triángulo normalito, ¿sí? Nuestro triángulo rectángulo. El área de la circunferencia, el área del cuadrado, el área del rectángulo. Esto es lo que va a ser clave porque es lo que nosotros vamos a venir y vamos a sustituir acá, ¿sí? Porque va a ser la integral. Esto, si ustedes se recuerdan, es lo que va a ser igual al volumen. Por eso es que saber el área de las secciones conocidas es clave para poder empezar a hacer los problemas. Y pues bueno, con eso vamos a terminar este primer video.